Buenas noches con todos. Te saluda Clever Cornejo eh, del Instituto de Formación de Empresarios Profesionales INFE Perú. Estamos desarrollando una serie de actividades académicas para fortalecer las habilidades de los micro y pequeños empresarios del Perú. Somos una empresa que estamos desarrollando cursos rápidos, conferencias bastante efectivas para que ustedes no se cansen y tomen en seriedad lo que nosotros vamos a desarrollar, porque está orientado exclusivamente para aquellas personas que desconocen, como el tema de hoy día, habilidades de negociación. Pero nosotros somos conscientes que la negociación se da todos los días, desde el momento que te despiertas hasta que te acuestes, todos los días negocias, pero a veces no tenemos estrategias adecuadas para poder negociar. Entonces hoy día, para poder ayudarnos un poco mejor el discernimiento o la disertación, vamos a presentar en la primera etapa un vídeo que está referido sobre las características de las habilidades de negociación. Y en la segunda parte vamos a ver lo que se refiere a la elegancia que uno debe tener al momento de negociar o presentarse en algún evento para tener éxito. En ambos casos lo vamos a comentar previamente, y luego lo vamos a desarrollar unos 3-4 PPTs que nos va a ayudar para poder ubicarnos adecuadamente en los temas que hemos escuchado. Entonces vamos a empezar con el primer video, que está referido a las características de un buen negociador. Dura apenas 5 minutos. Todas las personas realizan negociaciones casi todos los días, ya sea desde una gran empresa hasta alguien que intenta convencer a su pareja, compañero de clase o de trabajo para que acceda a algo. Ser un buen negociador es una virtud que todos podemos adquirir y que necesitamos, ya que las negociaciones son tan comunes en nuestro diario vivir y saber lidiar con ellas es fundamental para tener éxito en nuestra vida. Pero entonces, ¿cuáles son las características necesarias para ser un buen negociador? La primera es ser empático. Debemos tener la capacidad de percibir lo que la otra persona puede sentir. No podemos entender las necesidades, los deseos y la forma de pensar de la otra parte si no somos capaces de ponernos en sus zapatos. Aquí es donde falla la gran mayoría de gente, ya que siempre que van a negociar piensan solo en ellos, y el arte de negociar es más que eso. Debemos estudiar bien a la otra parte, y eso a veces requiere pensar como ellos, para así saber qué argumentos podemos utilizar para convencerlos. La segunda es escuchar de forma activa. Aquí cabe decir que oír no es lo mismo que escuchar. Muchas veces sucede que pensamos que estamos escuchando cuando en realidad no lo estamos haciendo. Hay que dejar hablar a la otra parte y no interrumpirla. Nuestra atención tiene que estar puesta en lo que está diciendo, debido a que muchas veces por estar pensando en lo que vamos a decir, no ponemos atención a lo que nos están comunicando. Pero también es muy importante fijarse en las expresiones corporales de las personas, ya que vamos a poder detectar ansiedad, rabia, nerviosismo o alegría en ellos, y así podremos aprovechar esas señales para cambiar o mejorar nuestros argumentos para lograr convencerlos. La tercera es tener confianza en sí mismo. Este es un pilar muy importante. Si creemos en nosotros mismos, va a ser más fácil que las otras personas lo hagan y podremos defender nuestra postura con autoridad, siempre y cuando lo hagamos con respeto. Si no confías en ti mismo, va a ser muy difícil que termines una negociación con éxito, porque te entrarán dudas y no podrás controlar tus emociones, las cuales te llevarán a que seas más fácilmente antes de tiempo. La cuarta es no te tomes las cosas personal. En una negociación,
cada uno va a intentar explicar sus necesidades y su forma de ver las cosas para lograr conseguir lo que quiere. Puede suceder que las personas digan algo que nos ofende, podría ser que lo hagan sin intención, pero también puede ocurrir que lo hagan con intención. Pero si nos enojamos vamos a perder, ya que vamos a entrar en un estado emocional en el cual no vamos a pensar claramente. Por eso, es necesario no tomarnos las cosas tan a pecho, debido a que nuestro objetivo es ganar la negociación y no ver quién ofende más a quién. La quinta es, se debe ceder, pero sin dejar de ganar. Precisamente esto es la esencia de la negociación, debido a que casi siempre las dos partes tendrán que ceder para llegar a un acuerdo. Debemos saber que muchas veces no vamos a conseguir completamente lo que queremos y tendremos que ceder, pero lo importante aquí es saber hasta dónde, y eso lo debemos tener claro antes de empezar la negociación. Y si cedemos, al menos debemos intentar ganar por otro lado si se es posible. La sexta es respeto hacia la otra parte. Si no hay respeto entre las dos partes, será muy difícil llegar a un acuerdo. El respeto viene desde el lenguaje que utilizas al expresarte hasta los gestos corporales que hagas. Si la otra parte se siente ofendida o incómoda, será muy difícil que quiera seguir negociando, y si lo hace, lo hará con mayor desconfianza. Entre más educado y gentil seas al hablar, generarás mayor confianza y harás que la otra parte se sienta a gusto contigo. La séptima, controlar las emociones. Nuestras emociones nos llevan a actuar o a decir muchas cosas que en el momento no deseamos decir o hacer. Por eso es muy importante controlarlas. Puede ser que demuestres demasiada felicidad por alguna oferta que te hagan y pierdas la oportunidad de mejorarla, debido a que la otra parte se dio cuenta que eso era suficiente para ti. O también podría suceder que respondas de una forma muy negativa hacia algo que te ofrecieron y que te gustó, y puede que se pierda la oportunidad de obtenerlo debido a que diste a entender que no te interesaba. Aquí hay que tener un equilibrio entre estas dos posiciones para lograr expresar a través de nuestras emociones y palabras lo que queremos, para así negociarlo de la mejor forma. También cabe mencionar que si antes de empezar la negociación tuviste algún problema, ya sea en la familia, en la empresa o en el trabajo, etc., te tomes un tiempo para relajarte y tratar de olvidarlo, al menos por el tiempo de la negociación, para que así te puedas concentrar única y exclusivamente en cómo lograr tus objetivos a la hora que empiece la negociación. Pero para eso es necesario que controles tus emociones, para que ellas no te afecten tanto y puedas concretar la negociación con éxito. Bueno, acabamos de ver una experiencia, cómo lo están presentando las características de una buena negociación. Ha mencionado 7 características que nosotros tenemos que aprender, tenemos que ser usuarios de estos conceptos, de estos temas, para que la negociación nos vaya muy bien. La negociación podemos hacer en casa con los hijos, o la pareja negocia todos los días. Negociar no significa enfrentarse o confrontar, simplemente significa ponerse de acuerdo en un tema que a ambas partes les interesa. Entonces, el primer tema que ellos hablan es sobre ser empático, es decir, ponerse en el zapato del otro, es decir, entender, comprender la situación de la otra parte para poder llegar a un acuerdo feliz. O sea, la empatía es importante, que ninguna persona debe perder de vista. No podemos entrar a conversar en términos de confrontación o de repente con palabras que no es la adecuada. La empatía significa justamente ponerse en el zapato del otro y comprender su situación y buscar la mejor solución posible para ambas partes. El otro tema que ellos tratan con mucho énfasis es: oír no es igual que escuchar.
Oír no es que los dos hablen simultáneamente, no se entienden ni uno ni el otro. ¿Okay? Lo que tenemos que aprender es escuchar qué es lo que manifiesta la otra parte, cuáles son sus propuestas, qué nos sugiere, qué tenemos que conversar en forma muy armoniosa. Escuchar significa estar atento a las expresiones personales de la otra parte. Entonces, la empatía y escuchar en forma activa son dos características que no podemos perder de vista. Luego viene tener confianza en sí mismo. Nosotros tenemos que mantener la confianza de nosotros mismos porque es importante para que no nos avasalle la otra parte. Tener confianza significa conocer el problema. Significa que tenemos el dominio del tema y sabemos exactamente cuál es la solución que mejor conviene a ambas partes. Entonces es importante tener confianza en sí mismo. Es para aquellos que están nerviosos, cuya característica es una persona muy nerviosa es porque no conoce el tema que va a tratar o no domina el tema. Entonces, para no tener nervios, tenemos que primeramente prepararnos el tema que vamos a conversar con la otra parte. Hay que investigar un poco para poder tener una conversación igual. El otro tema importante, el cuarto punto, se refiere, no te tomes las cosas personalmente. Es decir, estamos tratando un tema en común que lo que buscamos es poder llegar a un acuerdo, por lo tanto no tiene por qué molestarme, porque no es tema personal, no es un tema que me va a afectar a mí solo, sino son las dos partes. Por lo tanto, hay que tomarle la cosa muy en serio, sin personalizar, sin ofenderse, porque para negociar bien hay que mantener el equilibrio, tenemos que estar ecuánime. Entonces, prohibido enojarse. El quinto tema que hemos escuchado, se debe ceder, pero sin dejar de ganar. Podemos perder, lógico, podemos ceder, pero la otra parte también tiene que ceder, de tal forma que los dos ganamos. Por eso dice, podemos ceder, pero no dejar de ganar. Entonces ahí está el juego de la negociación, ¿no? Las dos partes tienen sus requerimientos, tienen sus objetivos, tienen sus propósitos, pero tenemos que negociar. Entonces, negociar significa ceder en ambas partes. Si no, no sería una negociación, sería una imposición. Por lo tanto, las dos partes tienen que ceder para que haya negociación. El sexto punto que le hemos escuchado dice, respeto a la otra parte. Es decir, a la otra parte nosotros no podemos verlo por debajo no podemos minimizarlo, ¿okay? No podemos tratarlo en forma muy como si fuera un inútil, un tipo que no conoce, no subestimarlo. Tenemos que respetar su posición y sus actitudes y sus propuestas. Es propio de un buen negociador, no perder los papeles. Porque si no hay acuerdo, si no hay respeto a la persona, no llegamos a ningún acuerdo. Y lo otro es, el último punto se ha referido a controlar las emociones. No podemos emocionar mucho o tampoco podemos mostrar nuestro desánimo, nuestro fracaso al extremo de mostrar una conducta negativa. Tenemos que controlar nuestras emociones porque si estamos llegando a un acuerdo es porque ambas partes han cedido lo suyo
para llegar a ese punto que se llama punto de equilibrio, el punto de acuerdo. Ese punto de equilibrio nadie puede mover sin el consentimiento de la otra parte. Tampoco puede, por sí solo puede modificar la otra parte porque va a perjudicar, por lo tanto se rompe el equilibrio acordado. Estos son los 7 puntos que ha tratado en forma muy breve, muy resumida, pero lo tenemos que internalizar nosotros o memorizar de otra forma para poder saber negociar todos los días en nuestra vida, en el trabajo, en la casa, con los hijos, en el colegio, es decir, donde nos encontramos. Tenemos que negociar y hay que recordar que estos puntos son los que nos ayudan a llegar a un buen puerto. No sé, dejo a ustedes alguna pregunta, quisieran formular alguna inquietud sobre el tema. Si no hay preguntas, yo paso a mostrarle otro vídeo. Está referido estrictamente a la personalidad, a la elegancia que deben tener las personas que entran a un proceso de negociación. Entonces paso al siguiente video. Buenas noches. Buenas Me- noches. ¿Alguna pregunta? Sí, el enlace del video, del primer video, nos lo podría pasar. Está, la verdad que bastante completo, para mi parecer. Claro, claro. Nosotros le vamos a enviar los dos videos y además el PPT que nosotros tenemos el día de mañana, porque estamos grabando y el día de mañana ya está disponible. ¿Ok? Nos hace más Bien. bien su requerimiento para enviártelo. No hay Muy bien. problema. Gracias, gracias. Ok, vamos al siguiente nivel, al siguiente video. No por vestir más caro, cargarte de joyas o ir en un coche de lujo vas a ser más elegante. La elegancia está en la persona y no en los complementos. Y precisamente la forma de hablar es parte de la persona. La elegancia es esta gracia que tienen algunas personas para actuar de forma discreta, sin arrogancia y sin hacer sentir mal a los demás. No son estridentes, pero se nota su presencia. Destacan por su seguridad, por su saber estar, por no actuar nunca en los extremos y saber adaptarse a todas las situaciones. Como dice el diccionario de la Real Academia Española, elegante significa dotado de gracia, nobleza y sencillez. Y esta cualidad se transmite con nuestra conducta y con nuestra forma de expresarnos. Comunicarse con elegancia es una habilidad valiosa que puede abrir puertas en diversas situaciones, desde el ámbito profesional hasta las relaciones personales. Y hoy veremos algunos consejos para lograr este estilo a la hora de hablar. Y nos centraremos en dos vertientes del habla: el lenguaje que utilizas y la voz. El primer consejo que te puedo dar es que seas consciente de tus palabras. Utilizar un lenguaje coloquial o vulgar no es, como puedes imaginarte, nada elegante. Groserías, maldiciones, expresiones obscenas, insultos, en general cualquier palabra que pueda resultar desagradable u ofensiva. Por lo tanto, cuida tu vocabulario. Puedes decir todo lo que quieras de forma educada. Incluso cuando estás enfadado o molesto por algo, tendrás más credibilidad si eres capaz de decirlo con respeto y sin ordinarieces ni insultos. Vamos a ver algunos ejemplos de expresiones coloquiales. Seguro que tú puedes añadir muchas más y además que sean características de tu país o de la zona donde vives. Por ejemplo, para referirnos a personas, pues podemos decir: voy a llamar a mi vieja en lugar de a mi madre, o bro, o hey hermano, o tío, o chaval. Las expresiones coloquiales forman parte de nuestra vida coloquial a nivel también informal. Incluso pueden ser incorrectas gramaticalmente. Por ejemplo, se lo he dicho como 1000 veces. O pues no te digo, como que no me da la gana. O que se vaya al carajo. O es que tiene mala leche. O se ha bañado en cueros. O me voy a echar un pitillo. Estas son expresiones, ejemplos de un lenguaje muy despreocupado, muy relajado, muy informal.
Decir lo mismo que todo el mundo porque está de moda tampoco es algo distinguido. Te voy a poner un ejemplo que oigo cada día aquí, por lo menos en España, no sé en tu país, que es esta expresión. Actuó muy mal. Mal no, lo siguiente. Por lo tanto, en situaciones formales, ya sean de trabajo o sean de vida social, mantén un lenguaje formal, aunque esto no significa que tengas que ser ni muy culto, ni muy rebuscado, ni ridículamente poético. Es decir, tienes que hablar de una forma natural sin parecer una novela del siglo XVIII o un tratado de derecho mercantil. Son molestas las palabras de la jerga propia de tu oficio y que no entienden los demás porque puede sonar muy pedante. Parece que las estás utilizando para presumir de unos conocimientos o de unos estudios que no tienen los demás. Un ejemplo es cuando hablamos en términos técnicos o científicos en alguna especialidad. Por ejemplo, en marketing, publicidad o informática, que además tienen un vocabulario muy en inglés, utilizan palabras como backup, claim, insight y miles de otros términos que escuchamos en el día a día incorporados en nuestra expresión en castellano. La elegancia en la comunicación no implica ser ambiguo o evasivo. Por lo tanto, expresa tus ideas y opiniones de manera clara y directa, sin rodeos innecesarios, pero mantén siempre un tono respetuoso y cortés. Palabras de cortesía como por favor y gracias serán imprescindibles. Evita el sarcasmo, las críticas negativas o los comentarios hirientes. Son corteses expresiones como si me permite, discúlpame, me gustaría añadir que, o expresiones para alabar lo que dicen los demás. Qué interesante tu punto de vista, o me encantaría saber tu opinión sobre tal tema. Hay que pedir las cosas educadamente. ¿Podrías ampliar un poco más este aspecto? Y ahora vamos al segundo tema, la voz. No es elegante gritar o reír ruidosamente después de decir algo que creemos gracioso, ni hacer ruiditos de todo tipo, por ejemplo, o poner muletillas como o ¿verdad? O ¿entiendes? Pero tampoco lo es hablar tan bajito que no se te oye, y mucho menos cuchichear delante de otras personas del grupo. Si hablas, hazlo para todos. Otra señal de vulgaridad es no decir las palabras de forma correcta, pronunciar mal, articular mal. Y no por ser extranjero, sino porque no pones atención a hablar con claridad y te comes algunas sílabas, algunos sonidos. Por ejemplo, decir gimnasio en lugar de gimnasio, o aguja en lugar de aguja, o celebro en lugar de cerebro, o asín en lugar de así, o cuidado. Vigila, por lo tanto, tu dicción. Tu dicción también es importante en la imagen que transmites, y el exceso de velocidad al hablar y no hacer las pausas cuando toca también te harán parecer una persona atolondrada que no tiene dominio sobre lo que quiere comunicar. Hoy no hablaremos mucho sobre los gestos, sobre el lenguaje corporal, pero evidentemente es importante también la posición del cuerpo, la expresión de la cara y la gesticulación con las manos, que no debe de ser muy excesiva. Cuanto más amplia, cuanto más alto suben las manos, más informal es esta gesticulación. La elegancia al hablar consiste en transmitir tus ideas con claridad, respeto y consideración hacia los demás. Por eso, interrumpir y no escuchar son los dos defectos más graves en comunicación. No por vestir más caro. Bien, acaba de concluir el video. Es bastante breve, pero muy interesante para aquellas personas que tienen el sano interés de desarrollar una personalidad bastante íntegra. Es una persona que sabe negociar y además es una persona elegante.
O sea, como dice el vídeo, la elegancia no está en ponerse un reloj Rolex, no está en ponerse un terno elegante, sino la elegancia está dotado de gracia, está dotado de la nobleza que transmite la persona, además de la sencillez como comunica sus ideas. Entonces, esto debemos desarrollar en la familia, porque esto es parte de la habilidad blanda. Las habilidades blandas son la forma como nos interrelacionamos con la familia y en la sociedad. Lamentablemente esto no se enseña en la universidad, no se enseña en los colegios. Esto se aprende en la vida práctica y en instituciones como la nuestra, donde desarrollamos, ¿no?, una formación muy especializada, direccionada a la formación de empresarios, sobre todo dirigido a los que han egresado de la secundaria, que quieren hacer empresa, quieren hacer negocio. Entonces necesita lógicamente formarse. En vez de ir 5 años a la universidad, con nosotros puede estudiar en 1 año y ya está formado para hacer el primer millón. Porque todos los que nosotros soñamos es hacer el primer millón, es decir, no tener problemas económicos y disponer de independencia financiera. Nosotros somos una institución exactamente dedicada a eso. Formar nuevos cuadros empresariales en el Perú, pero con habilidades en todos los aspectos que vamos a mencionar en las diapositivas que voy a comenzar a pasar y vamos a comentar. Si alguien quisiera comentar sobre este tema, alguna opinión, alguna sugerencia, lo puede hacer sin problema. También lo vamos a enviar, las diapositivas y los vídeos, al final de la clase. Simplemente solicítenlo. Entonces, con la disculpa del caso por la demora, vamos a entrar a tratar el tema que nos convoca hoy día. Previamente hemos calentado motores, ¿no?, haciendo uso de 2 videos que es lo mejor que hay en para este tipo de temas que nosotros desarrollamos en INFE Perú. Como vuelvo a decir, nosotros aquí permanentemente hacemos cursos de habilidades para poder ayudar a nuestros alumnos interrelacionarse en su trabajo o en su familia con un cierto nivel profesional o técnico. Entonces, hoy día no está presente el doctor Lizardo Orbegoso Hoyos porque ha tenido que salir de emergencia, está fuera de Lima. Y además está en un lugar donde no hay, parece, internet, entonces no puede conversar con nosotros. Entonces yo voy a desarrollar la parte que me corresponde para poder cumplir con ustedes y con lo programado. Habilidades de negociación. ¿Qué significa habilidades de negociación? O sea que la habilidad no es un resultado de buena suerte. La habilidad no se consigue de noche a la mañana, sino es un proceso que hay que desarrollar durante toda nuestra vida. Las habilidades son las cualidades naturales, además sistematizados por la necesidad de posicionarnos como persona o como profesional o como técnico en el mercado. Entonces las habilidades es fundamental para poder tener éxito en nuestra vida. Así como la negociación. La negociación, como acabamos de escuchar al primer vídeo, es todo un proceso, es todo un protocolo. Hay que seguir ciertas características mínimas, como le hemos presentado, 7 características mínimas.
Entonces podemos entrar al tema propiamente dicho y podemos preguntarnos, ¿qué son las habilidades? ¿Ok? Las habilidades pueden ser adquiridas a través de una educación formal, me refiero primaria, secundaria o en la universidad, esa es la educación formal, o puede ser en la experiencia laboral, habilidades mecánicas, habilidades contables, habilidades financieras, es decir, donde nosotros nos desenvolvemos como personas, ahí podemos aprender también, no necesariamente en la educación formal. Eso se aprende en la práctica, con la experiencia. O podemos aprender en nuestra formación profesional, se incluyen cursos de habilidades blandas. En el desarrollo personal, nosotros asistimos a conferencias, seminarios, simposios, asistimos a reuniones sociales, reuniones familiares, cumpleaños, es parte de nuestro desarrollo personal, es parte de nuestra socialización. Por lo tanto, en esos eventos aprendemos habilidades para bailar, habilidades para comunicarnos, habilidades para trabajar con orden y destreza, es decir, desarrollamos nuestra personalidad. Son una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten a una persona desempeñarse con éxito en situaciones o diversas situaciones. Eso es una habilidad. Por lo tanto, todos tenemos de alguna forma habilidad, pero tenemos que perfeccionarlo en nuestra vida de relaciones sociales o de relaciones humanas. En la medida que tenemos habilidades muy buenas, podemos tener el éxito de lo más rápido que nosotros nos imaginamos. ¿Cuáles son las habilidades que el ser humano generalmente desarrolla? Las habilidades técnicas. Ustedes saben que hay que ir a un instituto tecnológico para aprender alguna habilidad técnica, por ejemplo, habilidades para destrabar celulares. En el Perú somos campeones, ¿ok? Los celulares que están encriptados, pero aquí lo ponemos en funcionamiento. Esa es una habilidad nato de un peruano, o de un venezolano, o de un colombiano. Pero Colombia no gana a los peruanos en habilidades técnicas, son mucho más hábiles que nosotros. Entonces las habilidades técnicas sí hay que aprender en un centro de entrenamiento. Tenemos que asistir a una clase forzosa para aprender esa habilidad. Por ejemplo, para programar lenguajes en computadoras, tenemos que aprender programación. Hoy en día la programación se aprende mucho más rápido a través de la inteligencia artificial. Ya son lenguajes humanos, no son códigos. Por lo tanto, pero a pesar de eso tenemos que ir a aprender la programación con uso de la inteligencia artificial. O para operar con máquinas especializadas. Imagínense ustedes, en el puerto de Chancay están trabajando con última tecnología de grúas y maquinaria, totalmente para gente especializada, que no hay en el Perú, que nos vienen de Chile, de Argentina o de la China a trabajar en esos puestos que deberíamos estar nosotros, pero en el Perú no preparamos todavía gente con esas habilidades para operar con máquinas especializadas, porque eso es formación. O realizar procedimientos médicos. Por ejemplo, los médicos son hábiles para operar, ¿no? Con tanta destreza, con tanta habilidad, lo opera y tiene buenos pacientes, y no se les mueren los pacientes, como ha sucedido hace poco con un cantante folclore, ¿no? Hay un descuido médico, falta de protocolo o falta de identificación con su paciente, lamentablemente ha fallecido. Eso significa las habilidades técnicas de este médico no son las adecuadas, debe volver a aprender. Y luego tenemos las habilidades blandas, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo digo habilidades técnicas, también se llama, por ejemplo, estudiar economía, estudiar derecho, estudiar contabilidad, son habilidades técnicas de una persona.
¿ok? Porque las habilidades blandas nos obliga a aprender, nos obliga a memorizar, nos obliga a aplicar ese tipo de conocimientos adquiridos. El segunda habilidad es las habilidades blandas, también conocido como habilidades interpersonales o habilidades blandas. Estas habilidades incluyen, por ejemplo, la comunicación efectiva. Como decíamos, oír no es igual a escuchar. No es efectiva esa comunicación. Entonces tenemos que saber escuchar, saber oír también, lógicamente. Tenemos que aprender trabajo en equipo. Tenemos que convivir en el trabajo por muchos años, por lo tanto tenemos que aprender a convivir. Trabajo en equipo significa compartir responsabilidades y compartir la disciplina propia del trabajo. Y también para tener habilidades blandas hay que desarrollar mucho la empatía, ponerse en la situación de la otra persona, como el ejemplo dice, ponerse en el zapato de la otra persona. Eso significa comprender, significa entender, significa escuchar. Una persona con mucha empatía es amigo de todos, no tiene enemigos, porque a todos lo sabe escuchar. Aunque hable tonterías, pero él le escucha. Y eso es bueno, tener empatía con toda la gente que nos comunicamos. No todos son iguales, algunas tienen otra personalidad, por lo tanto tenemos que saber entender. Luego el otro problema de las habilidades blandas es resolución de problemas. Tenemos problemas todos los días, problemas para tomar un taxi, o problemas con los hijos que no estudian o no hacen sus tareas. Tenemos problemas en la casa que no llega a la hora de que debe llegar la familia. Problemas en el trabajo, entonces tenemos que resolver. Pero para resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la causa del problema. Luego tenemos que revisar un poco los conceptos que ha generado esa causa. Luego tenemos que preparar varias alternativas de solución para escoger una de ellas es el que ajusta mejor a la solución del problema. Entonces resolver el problema no es sencillo. Es toda una metodología para que la solución sea buena y además placentera para todos. Luego tenemos gestión del tiempo. Algunos no gestionamos muy bien el tiempo y tenemos problemas. Por ejemplo, me dicen a mi profesor Cornejo, ya estoy llegando. Está llamando que está llegando, pero recién ha subido al carro y viene de San Juan del Lurigancho acá al INSE. Entonces demora 1 hora, pero dice después, no, el problema es congestión. Si yo vivo lejos y sé que hay congestión, lo que tengo que hacer es prever, anticiparme a ese tipo de problemas para yo llegar a la hora adecuada. Además, el día tiene 24 horas, 8 horas para trabajar, 8 horas para estudiar y 8 horas para dormir. Así que no hay justificación para decir no hay tiempo. Entonces tenemos que dosificar el tiempo en nuestro quehacer cotidiano. Entonces la gestión del tiempo se convierte en un tema, todo un curso, es todo un curso. Los 5 temas que estoy mencionando, cada uno es un curso que tiene su propio procedimiento, tiene su propia metodología, tiene los autores que sustentan cómo debe resolverse los problemas. Entonces nosotros los enseñamos aquí en INFE Perú. Lo podemos enseñar en forma personalizada, uno por uno o en grupo. Claro, en grupo se aprende mejor porque hay una interrelación o interpersonal para poder comunicarnos mejor. Las habilidades conceptuales son habilidades cognitivas, es decir, de memorización, relacionadas con la comprensión de conceptos abstractos. La resolución de problemas complejos, toma de decisiones estratégicas, y esto puede incluir habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, el análisis de datos y la planificación estratégica. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico significa hacer un autoexamen de uno mismo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven los demás? ¿En qué tengo que mejorar?
Entonces nosotros permanentemente como una máquina tenemos que también ir perfeccionando nuestro quehacer diario. Pero aquel que no se hace un pensamiento, el que no desarrolla un pensamiento crítico, lógicamente cree que todo lo que hace está bien, es el dueño de la verdad, él tiene la razón, él siempre es así, así soy, así seré. Entonces, lógicamente esa persona no tiene pensamiento crítico. Todas las personas tenemos siempre defectos, de todo tipo, y para ello nos tenemos que observar nuestro interior para saber cómo somos realmente. La creatividad también es propio de la persona. Nosotros todos podemos ser creativos, podemos ser innovadores. Pero ¿de qué depende de esto? De la dosificación del tiempo que hemos mencionado. Son habilidades que desarrollamos a través de la disponibilidad de los pocos tiempos que tenemos para poder crear o innovar. Y cuando hablamos de planificación estratégica, estamos hablando de hacer planes y programas de largo plazo. Todo plan estratégico está referido en tiempo, mínimo es 2 a 5 años, para poder nosotros programar qué podemos hacer en 2 años, o cómo me veo yo como persona de aquí a 5 años o 10 años. Tengo 18 o 20 años, yo quiero verme a los 30 años con mi carro propio, con mi casa propia, casado, con 2 hijos. Por ejemplo, es una planificación de mi vida en forma estratégica, personal. Y todo lo podemos hacer, lo que pasa es que a veces nos falta un poco de información y en el colegio no nos enseñan este tipo de conceptos, entonces tenemos problemas. También tenemos habilidades de gestión, no solamente conceptuales, sino habilidades de gestión. Administración, por ejemplo, no es igual que gestión, por si acaso, es totalmente diferente. Para gestionar hay que ser más que un administrador de empresas. El administrador es una persona, un profesional que se dedica a administrar recursos materiales y recursos humanos a la empresa. De ahí cumple con su programación y punto, es un administrador. Y cualquiera puede ser administrador, podemos aprender en la práctica. En cambio, la gestión es mucho más complejo, es mucho más desarrollado. Para ser gestor de un negocio tenemos que saber tanto de economía, tanto de administración, tanto de contabilidad como de derecho, para tomar decisiones adecuadas en el proceso de gestión de un negocio pequeño, mediano o grande. Entonces son aquellas relacionadas con la capacidad de dirigir y supervisar a personas e instituciones para lograr objetivos organizacionales, es decir, objetivos de una organización, sea pequeña, mediana o grande. Los gestores siempre son personas que tratan uno por uno con los proveedores o con los agentes. Eso es gestionar uno por uno. Entonces, para tener esa habilidad hay que estar seguros de nuestros conocimientos de las herramientas de gestión para medir, para programar, medir y evaluar. Por eso es que la gestión es mucho más que un administrador de empresas. Estas habilidades de la gestión incluyen, por ejemplo, para gestionar adecuadamente, sin confrontar con las otras partes, tenemos que ser líder. El liderazgo es toda una personalidad. Líder no es cualquiera. Líder es aquella persona que se antepone a los hechos, es el que inicia la tarea, es el que pregona con el ejemplo. Líder es aquella persona que sabe lo que sus compañeros o sus miembros está pensando, por eso que se adelanta para que todo diga, sí, yo también estoy de acuerdo. Ese es un liderazgo, que también es todo un curso. El liderazgo no se aprende por contagio. Hay que llevar un curso de liderazgo que dura 4 semanas o una semana con clases todos los días. La delegación. Bueno, la delegación es una responsabilidad un poco pasiva porque me delegan una función con los reglamentos y las directivas correspondientes. Entonces yo puedo ejecutar la delegación sin ningún problema, pero forma parte de la gestión. La motivación del trabajo. Bueno, el trabajo te puede motivar por varias razones, porque es el trabajo que te gusta hacer. Es el trabajo que te remunera bien,
Es el trabajo que tengo buenos amigos como compañeros de trabajo. Estoy en un ambiente adecuado, muy equipado con tecnología, con iluminación, con ventilación. Es decir, tengo una motivación de equipo para poder trabajar con productividad. Entonces la motivación sí juega un rol importantísimo en la persona, porque es el resultado que cada uno de los miembros del equipo esté motivado. Y la toma de decisiones gerenciales prácticamente es casi parecido al líder. Lo que pasa es que el líder conduce grupos humanos en masa, en cambio las decisiones gerenciales pueden ser decisiones personales, decisiones para un grupo, para un sector, etc. No para todos, porque la política de la empresa está organizada de acuerdo al manual de organización en funciones o diferentes gerencias o departamentos. Entonces el que toma decisiones está pensando exclusivamente por un área específica, no para toda la empresa. ¿Cómo se aprende? Bueno, lo pueden aprender, como también ya le hemos dicho, con la educación formal, asistiendo a colegios, yendo a la universidad, en la vida práctica, en el mismo trabajo, o de repente participando de grupos religiosos, etc. Entonces, o lo puedes aprender de repente con la práctica autodidacta. Hoy en día en el internet ustedes van a encontrar todo lo que ustedes necesitan. Si no lo buscan a través de la inteligencia artificial, ustedes van a tener toda la información que necesitan. Pero ¿qué necesita? Disciplina. No memoria. De repente no eres muy bien dotado de inteligencia. Eso no interesa. Usted tiene que disciplinar. A un horario adecuado tienes que leer, estudiar todos los días. Entonces, como dice el dicho, la disciplina siempre vence a la inteligencia. Entonces, señores, todos estamos en condición de aprender en forma autodidacta. Autodidacta significa uno aprende sin profesor, uno mismo se pone la tarea y uno mismo lo desarrolla y lo pone en práctica. Y a través del pensamiento crítico, uno mismo se evalúa, ha aprendido, está bien, le falta, tiene que dedicarse más horas, eso ya depende de cada uno. Esa es la parte consciente de la persona. Y todos podemos ser inteligentes. Lo que pasa es que a veces descuidamos por otras cosas subalternas, ¿eh? Por no jugar todos los días fulbito, todos los días. Tengo amigos que juegan todos los días fulbito. Mientras yo estoy leyendo esas horas, él está jugando su fulbito. Viene de haber metido gol o viene a conversar sus resultados. Mientras yo estoy hablando de historia, de geografía, de tecnología. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, hay que dedicarnos un poco mucho más a las actividades que sí son positivas para nosotros, para la familia y para la sociedad. No por placer, sino porque nosotros somos racionales. Hasta ahí lo que significa habilidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? ¿Algún comentario sobre habilidades? De repente ustedes tienen toda una, digamos, porque esto no es un tema exclusivo de gente preparada, todo el mundo lo sabemos que son habilidades, como le he dicho, puede ser autodidactas. Y esta es una oportunidad para que usted pregunte, yo desarrolle y aprenda. Pero la educación es mutuo. Aprende y enseña. ¿Alguna pregunta se le ocurre a alguien para pasar a negociación? Bien, continúo entonces con la parte que corresponde, ¿qué es negociación? Como empezamos en la primera parte, ¿qué son las habilidades? Ahora entramos en otra parte, ¿qué es una negociación? Bajo las mismas características de la primera. Negociar es un proceso. Cuando decimos que es proceso, significa hay un inicio y hay un final. Al medio está el proceso. Si el proceso es bueno, hay buenos resultados. El proceso será bueno si hay buenos insumos. O sea, buena teoría, buena metodología,
buenos participantes, entonces procesamos la información, sale un resumen excelente, lo que puede gustar a la parte interesada. ¿Y qué se procesa? Es un intercambio de información, de ideas y propuestas, con el objeto de llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Negociar significa entre dos partes. Yo no puedo aprender la negociación solo. Tengo que practicar con otra persona. Tengo que buscar con quién negociar algo, porque todo es negocio. Ir a almorzar al restaurante A o restaurante B, en grupo con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, hay que negociar a dónde vamos, a cuál día vamos hoy día. O sea, el día lunes vamos al restaurante A, el día martes vamos a la B, C, para no saborear el mismo sabor del mismo cocinero. Por ejemplo, podemos negociar. Como somos amigos, hay empatía entre nosotros, entonces sí podemos negociar. Entonces ahí inicia, mira cómo inicia el proceso de negocio en cosas tan básicas en la oficina. Algunos ejemplos podemos poner como negociación, por ejemplo, negociación empresarial. Es todo un curso. Lo que voy a mencionar, todo es un curso que dura mínimo 4 semanas. Claro, si quieres especializarte dura 4 meses. Pero para tener conocimiento, para tener una noción, para pararme bien en una negociación, para nosotros es suficiente enseñarte 4 módulos fundamentales del proceso de negociación. Las empresas negocian contratos, negocian acuerdos de colaboración, fechas de pago u otros aspectos relacionados con la actividad comercial. Entonces las empresas negocian todos los días con los proveedores, con el sindicato, con las cooperativas, con los proveedores que exigen su pago inmediato y no tenemos que negociar. Tráeme un volumen, un pedido más y te pago la siguiente semana todo. Ya, esa es una negociación, por ejemplo. Él se va contento, vino a cobrar, pero se va contento porque va a traer otro pedido más y con la esperanza de que en la próxima me paga todo junto. Una negociación efectiva. Negociación laboral. En el trabajo negociamos el horario. Yo entro a las 7 y me voy a las 3. Cumplo mis 8 horas. Entro a las 9 y me voy a las 6. No puedo trabajar turno noche, yo trabajo turno mañana. Hay que llegar a una negociación para no tener problemas. Hay que plantear sin temor alguno a los que administran la empresa o a la gerencia de personal o a los que distribuyen los turnos en qué horario quieres trabajar para que tú seas más productivo. Entonces tenemos que negociar permanentemente los sueldos y salarios que pagan las empresas. Eso es por ley. Hay sindicatos que negocian todos los años. Eso está bien. Pero ¿cómo se negocia? En función a la inflación, en función al tipo de cambio, o sea, la devaluación. Podemos negociar en función a la productividad de la empresa. La empresa ha ganado el doble el aumento que nos dieron la vez pasada, entonces ahora nos tiene que aumentar el doble como ellos ganaron. Porque son indicadores que nos permiten negociar en un sindicato con la parte negociadora que pone la empresa. Entonces negocian condiciones laborales, necesitamos las herramientas, el casco, el uniforme, etcétera, para poder trabajar bien. Necesitamos un salario adecuado para que la familia esté tranquilo y yo no esté pensando en otra cosa sino en la empresa. Los beneficios que podemos obtener cada fin de año por Navidad, no solamente gratificación que nos dé pavo, canasta y etcétera. Eso podemos negociar, porque forma parte de los derechos del trabajador y eso es negociación laboral. También tenemos negociación diplomática para los representantes de los gobiernos. Por ejemplo, nosotros somos un país que ha hecho convenios, contratos con muchos países llamados TLC, Tratado de Libre Comercio. El que está sonando últimamente es el Tratado de Libre Comercio con la China, que se va a poner en práctica, puesto en funcionamiento el puerto de Chancay. Nos van a venir chinos, empresas y personas en volúmenes que nunca hemos visto.
porque va a haber una facilidad para venir de la China al Perú. Y todas las mercaderías que trae la China para Sudamérica va a llegar al Perú. Entonces los argentinos, los chilenos, los brasileños van a tener que venir al Perú a recoger su mercadería. ¿Eso qué significa para nosotros? Oportunidad de negocio, oportunidades económicas. ¿Pero quién es el encargado de este Tratado de Libre Comercio? Los diplomáticos, son los intermediarios. Entonces existe una negociación diplomática entre países para acordar, para concordar o para llegar a un acuerdo feliz que nos beneficie mutuamente a ambas partes. No te cobro impuestos, pero tú tampoco. Entonces, bueno, ese es un acuerdo. Entonces, la negociación diplomática funciona entre los países. Puede ser, por ejemplo, negociación de contratos, como el Cusco Shipping acaba de negociar por 60 años la concesión del puerto. Esa es una negociación diplomática, no es una negociación cualquier persona, cualquier político puede negociar. Atrás de eso hay un grupo de abogados de diferentes especialidades que ha evaluado, ha analizado para llegar a un acuerdo. Podemos resolver los problemas de conflictos con países que somos vecinos. Por ejemplo, con Chile es un país expansionista por naturaleza. En cualquier momento nos puede golpear, nos puede invadir. Hay que estar permanentemente en conversaciones para la tranquilidad de ambos países. Otros asuntos de interés nacional o internacional, toda esa negociación es a nivel de diplomacia. Otros ejemplos de negociación empresarial: las empresas negocian contratos, acuerdos, etc., ¿no? Negociaciones interpersonales. Las negociaciones interpersonales se refiere a la negociación en su vida cotidiana que todos hacemos. Todas las personas negociamos todos los días, y es interpersonal porque es de persona a persona, no es de institución ni nada por el estilo, sino persona en persona. Y negociaciones legales también los abogados y sus clientes negocian, ya esa es una negociación legal. Acuerdo de resolución de disputas, términos de contrato y otros aspectos legales. En resumen, la negociación es un proceso fundamental en que las partes involucradas buscan llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Puede ocurrir en una amplia variedad de contextos, situaciones, y es una habilidad valiosa tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Por lo tanto, la negociación es fundamental, es importante para poder llegar a un buen puerto. Entonces, todos estamos obligados a aprender a negociar. Entonces, esto ha sido el tema de hoy día, de esta noche. Espero preguntas para poder absolver. Pero antes que me olvide, todos estos materiales van a ser enviados a los que han participado de esta charla sin ningún problema. Los 2 vídeos, además el PPT que he desarrollado. ¿Alguna pregunta, señores? Ok, por mi lado. Todos contentos. Terminamos ya para irnos a tomar café. Entonces, les agradezco a todos, sin antes de mencionar que nosotros somos INFEPERÚ, una institución que prepara empresarios. Ojo, el que quiere ser empresario, quiere hacer el primer millón, nosotros hacemos las estrategias de cómo, nosotros diseñamos el modelo de negocio que quieres hacer, nosotros te enseñamos a hacer el manejar la inteligencia artificial para que ustedes ya pueden manejar su empresa en forma mucho más técnica, con mayor eficiencia. Entonces, nosotros acá en INFEPERÚ solamente formamos empresarios, capacitamos en todos los aspectos que debe conocer un empresario. Entonces, no habiendo más preguntas, yo les agradezco haber participado. Sigan participando todos los jueves que tenemos
charlas de diferentes temas, pero siempre referidos al mundo empresarial. Buenas noches, señores. Buenas noches. Sí.